Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Están a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido, un lugar donde el terror cobra vida y puede seguirte hasta lo más profundo de tus sueños. Si este video es de tu agrado, te invito a apoyarme con un like y a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudas a seguir mejorando para traerles más contenido escalofriante. Sin más que decir, comencemos. Esta historia fue compartida por varios habitantes de Mineral del Chico, un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo, México. Los testimonios coinciden en fechas y lugares, y aunque las autoridades nunca confirmaron oficialmente los hechos, los vecinos aseguran que todo ocurrió tal como se relata aquí. Los nombres han sido cambiados para proteger a las familias involucradas. Yola y Ernesto eran una pareja joven que apenas llevaba un año viviendo juntos. Ella tenía 23 años y él 25. Se habían conocido en Pachuca, donde ambos trabajaban en una fábrica textil. El amor surgió rápido entre ellos, y pronto decidieron formar una familia. Cuando Yola quedó embarazada, la felicidad los invadió. Era su primer bebé y ambos estaban emocionados, aunque también nerviosos por todo lo que vendría. Vivían en un departamento pequeño en Pachuca, pero conforme se acercaba la fecha del parto, Yola comenzó a sentirse insegura. Era primeriza y la idea de cuidar a un recién nacido sin ayuda la llenaba de angustia. Una noche, mientras cenaban, Ernesto le propuso una idea. Su mamá vivía sola en Mineral del Chico, su pueblo natal, y le había ofrecido quedarse con ella durante los primeros meses del bebé. La señora conocía bien el cuidado de los niños pequeños, pues había criado a 4 hijos. Yola aceptó sin pensarlo mucho. Le parecía buena idea tener compañía y apoyo en esos primeros días tan difíciles. Mineral del Chico es un lugar tranquilo, rodeado de bosques y montañas. Es conocido por sus antiguas minas de plata y por sus paisajes hermosos, pero también carga con otra fama, una que pocos turistas conocen. Los habitantes hablan en voz baja de apariciones extrañas, de luces que flotan entre los árboles por las noches y de criaturas que salen cuando todo el mundo duerme. Desde hace generaciones, las familias del pueblo cuentan historias sobre brujas que vuelan convertidas en animales, que chupan la sangre de los niños recién nacidos. Esas historias siempre le habían parecido a Ernesto simples leyendas de pueblo, cosas que las abuelas contaban para asustar a los niños. Él nunca les dio importancia. Cuando Yola estaba a 3 semanas de dar a luz, empacaron sus cosas y tomaron un autobús rumbo al pueblo. Ernesto había pedido un mes completo de vacaciones en la empresa donde trabajaba como supervisor de producción. Quería estar presente en el nacimiento de su hija y ayudar a Yola en todo lo necesario. El viaje duró poco más de 1 hora. Durante el camino, Yola miraba por la ventana los paisajes que cambiaban poco a poco. Las construcciones de la ciudad fueron quedando atrás y en su lugar aparecieron campos verdes, cerros cubiertos de pinos y casas de adobe dispersas por el camino. Al llegar al pueblo, la mamá de Ernesto, doña Carmen, los recibió en la puerta de su casa con los brazos abiertos. Era una mujer de unos 60 años, delgada y de estatura mediana, con el cabello largo recogido en una trenza. Vestía un delantal floreado sobre un vestido oscuro. Su rostro mostraba arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, pero su sonrisa era amplia. Parecía genuinamente feliz de ver a su hijo y de conocer por fin a su nuera. Era la primera vez que Yola y doña Carmen se veían en persona. Habían hablado por teléfono un par de veces, pero nunca se habían encontrado cara a cara. Doña Carmen abrazó a Yola con cuidado, tomando en cuenta su estado. Le acarició el vientre con ternura y le dijo que estaba muy emocionada de conocer pronto a su nieta. Yola le sonrió y le agradeció por recibirla en su casa. Sin embargo, algo en la mirada de doña Carmen le pareció extraño. Era difícil de explicar. Quizá fue la forma en que sus ojos se quedaron fijos en su panza por un poco más de tiempo del normal. O tal vez fue la intensidad con la que apretó sus manos. Yola sintió un escalofrío pequeño, pero lo ignoró de inmediato. Se dijo a sí misma que eran solo nervios por conocer a su suegra, nada más. La casa era sencilla pero acogedora. Tenía 2 habitaciones,
una sala pequeña, una cocina con estufa de leña y un patio trasero que daba directo al monte. Las paredes eran de adobe y el techo de lámina. Doña Carmen les mostró el cuarto donde dormirían. Ya había preparado una cuna de madera al lado de la cama. Yola se emocionó al verla. Era una cuna antigua, tallada a mano, que había pertenecido a Ernesto cuando era bebé. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Yola descansaba la mayor parte del tiempo mientras doña Carmen se encargaba de la comida y de mantener todo en orden. Ernesto salía a caminar por el pueblo, visitaba a viejos amigos y compraba cosas que hacían falta para la llegada del bebé. El ambiente era tranquilo, casi perfecto. Por las tardes, doña Carmen le preparaba a Yola tés de hierbas que ella misma recolectaba del monte. Decía que eran buenos para facilitar el parto y para que el bebé naciera fuerte y sano. Yola los tomaba sin cuestionar, confiando en la experiencia de su suegra. Una noche, mientras cenaban, doña Carmen comenzó a hablar sobre las costumbres del pueblo. Les contó que cuando nacía un bebé, era muy importante bautizarlo lo antes posible. No podía pasar mucho tiempo sin nombre ni sin protección espiritual. Yola y Ernesto se miraron. Ellos habían planeado esperar un par de meses antes de hacer el bautizo. Querían organizarlo bien y que vinieran sus familiares de Pachuca. Pero doña Carmen insistió, con un tono de voz más serio. Dijo que en el pueblo existían peligros que ellos no conocían, que había cosas que acechaban a los recién nacidos durante la noche. Ernesto se rió nervioso y le dijo que no se preocupara, que eran solo historias viejas. Doña Carmen no respondió, solo bajó la mirada y siguió comiendo en silencio. A la semana y media de haber llegado, Yola comenzó a sentir los dolores del parto. Era media tarde cuando las contracciones empezaron a hacerse más fuertes y regulares. Ernesto entró en pánico y quería llevarla al hospital más cercano, pero doña Carmen lo detuvo. Le dijo que no había tiempo, que el bebé vendría pronto y que ella ya había llamado a la partera del pueblo, una mujer de confianza que había ayudado a nacer a docenas de niños en esa región. Media hora después llegó la partera. Era una señora muy bajita, no medía más de 1,40 m. Tenía el rostro arrugado como una pasa y el cabello completamente blanco. Vestía un rebozo oscuro y llevaba un morral de tela colgado al hombro. Habló poco. Solo saludó con un gesto de cabeza y se dirigió directo al cuarto donde estaba Yola. Ernesto se quedó afuera, nervioso, caminando de un lado a otro de la sala. Escuchaba los gemidos de dolor de su esposa y sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Doña Carmen, en cambio, permanecía tranquila, sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera como si esperara algo. El parto duró casi 4 horas. Finalmente, cerca de las 8 de la noche, se escuchó el llanto de un bebé. Ernesto corrió hacia el cuarto y encontró a Yola agotada pero sonriente, con su hija en brazos. Era una niña pequeña, de piel rosada y cabello oscuro. Lloraba con fuerza, lo cual la partera dijo que era buena señal. Significaba que sus pulmones estaban sanos. Ernesto la cargó con cuidado, sintiendo una emoción que nunca antes había experimentado. Era su hija. Su familia estaba completa. La partera limpió a la bebé, la envolvió en una manta y le entregó algunas indicaciones a Yola sobre los cuidados básicos. Luego se despidió sin decir mucho más y salió de la casa. Doña Carmen le pagó y la acompañó hasta la puerta. Antes de irse, la partera se detuvo un momento y miró fijamente a doña Carmen. Le susurró algo al oído que Ernesto no alcanzó a escuchar. Doña Carmen asintió con seriedad y cerró la puerta. Esa noche, todos durmieron poco. La bebé lloraba cada 2 horas para comer y Yola estaba adolorida y cansada. Ernesto se levantaba a ayudarla en lo que podía, aunque no sabía muy bien qué hacer. Doña Carmen también se despertaba y entraba al cuarto varias veces durante la noche. Decía que solo quería asegurarse de que todo estuviera bien, pero Yola notó algo raro en su comportamiento. Cada vez que entraba, se quedaba parada junto a la cuna, mirando fijamente a la bebé con una expresión extraña. No era cariño lo que reflejaban sus ojos. Era algo más.
algo que Yola no lograba identificar pero que le provocaba un malestar profundo. Los días siguientes fueron agotadores. Yola apenas dormía y su cuerpo se recuperaba lentamente del parto. Ernesto la ayudaba todo lo que podía, pero él también estaba cansado. El mes de vacaciones pasó más rápido de lo que esperaban, y pronto llegó el día en que Ernesto tenía que regresar a trabajar. Él no quería irse, le preocupaba dejar solas a Yola y a la bebé, pero no tenía opción. Su trabajo era lo único que sostenía a la familia y no podía darse el lujo de perderlo. La mañana en que se fue, Ernesto abrazó a Yola por largo rato. Le prometió que regresaría lo más pronto posible, que en cuanto tuviera otro fin de semana libre, vendría al pueblo para llevarlas a bautizar a la niña. Le pidió que cuidara mucho de su hija y que cualquier cosa le hablara por teléfono. Yola asintió, aguantando las ganas de llorar. Luego Ernesto cargó a su bebé, le dio un beso en la frente y se despidió también de su mamá. Doña Carmen lo abrazó y le dijo que no se preocupara, que ella cuidaría bien de las dos. Cuando Ernesto se fue, la casa quedó en silencio. Yola se sintió más sola que nunca. Doña Carmen siguió con sus tareas diarias, pero su comportamiento comenzó a cambiar. Pasaba más tiempo encerrada en su cuarto y salía solo para comer o para ver a la bebé. Cuando lo hacía, se quedaba parada junto a la cuna durante minutos enteros, sin decir nada, solo observando. Yola empezó a sentirse incómoda. Intentó hablar con ella varias veces, pero doña Carmen respondía con monosílabos o simplemente no contestaba. Pasaron algunos días más y fue entonces cuando comenzaron a circular rumores en el pueblo. Yola se enteró por la señora que vendía tortillas en la tienda de la esquina. La mujer le contó con voz temblorosa que habían sucedido cosas terribles. 3 bebés recién nacidos habían dejado de respirar durante la noche en diferentes casas del pueblo, todos en el transcurso de 2 semanas. Las familias despertaban por la mañana y encontraban a sus hijos fríos en la cuna, con la piel extrañamente pálida. Lo más perturbador era que los 3 bebés tenían 2 marcas pequeñas en el pecho, como si algo los hubiera picado o mordido. Los médicos que revisaron los cuerpos no encontraron explicación. Decían que parecía como si les hubieran sacado toda la sangre del cuerpo, pero no había heridas grandes ni señales de violencia. Los ancianos del pueblo no tardaron en dar su explicación. Decían que era obra de la Tlahuelpuchi, una bruja chupasangre que se alimentaba de niños pequeños. Según las leyendas, estas criaturas podían transformarse en animales, entrar a las casas por las rendijas y succionar la vida de los bebés mientras todos dormían. La gente comenzó a tomar precauciones. Ponían tijeras abiertas en forma de cruz bajo las cunas, colgaban ajos en las puertas y encendían veladoras toda la noche. El miedo se apoderó de Mineral del Chico. Yola escuchó todo esto y sintió que se le helaba la sangre. Regresó a casa con la bebé apretada contra su pecho y no le contó nada a doña Carmen. Esa noche, mientras acostaba a su hija en la cuna, notó algo que la inquietó profundamente. En el techo, justo encima de donde dormía la bebé, había sombras que se movían de forma extraña. No eran sombras normales proyectadas por la luz de la vela. Eran figuras alargadas que parecían arrastrarse lentamente, como si algo caminara por el techo. Yola se frotó los ojos pensando que era el cansancio, pero las sombras seguían ahí. Luego escuchó un sonido. Era suave pero constante. Un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera raspando la lámina del techo con las uñas. El ruido la mantuvo despierta durante horas. Cada vez que estaba a punto de quedarse dormida, el golpeteo volvía a empezar. La bebé dormía tranquila, ajena a todo. Yola no se atrevió a levantarse a investigar. Sentía un miedo irracional que la mantenía paralizada en la cama. Las noches siguientes fueron peores. El golpeteo se volvió más fuerte y las sombras en el techo se hacían más grandes y definidas. Yola apenas podía dormir. Tenía ojeras profundas y temblaba constantemente. Intentó hablar con doña Carmen, pero su suegra actuaba como si no pasara nada. Incluso parecía más animada que antes, con energía renovada a pesar de su edad. Una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, Yola despertó con una sensación horrible. Hacía frío en el cuarto,
un frío que no era normal. Podía ver su propio aliento condensarse en el aire. Su cuerpo le pedía que volteara hacia la cuna, pero tenía terror de hacerlo. Finalmente reunió valor y giró la cabeza. Lo que vio le robó el aliento. Había una figura encorvada inclinada sobre la cuna de su bebé. Era alta y delgada, con brazos largos y huesudos. Su espalda estaba curvada de forma antinatural. Yola no podía ver su rostro, pero sí vio sus ojos. Brillaban en la oscuridad con un color rojo intenso, como brasas encendidas. De la boca de esa cosa colgaba algo negro y largo que se movía como una serpiente. Era su lengua, y estaba tocando el pecho desnudo de la bebé. Yola quiso gritar, pero el sonido se atascó en su garganta. Su cuerpo no respondía. La criatura levantó lentamente la cabeza y la miró directamente. Fue entonces cuando Yola reconoció el rostro. Era doña Carmen, pero no era ella. Su cara estaba deformada, estirada como si la piel fuera de cera derretida. Su boca estaba abierta mostrando dientes afilados y largos. Tenía sangre fresca en los labios y en el mentón. Finalmente, Yola logró gritar. Fue un grito desgarrador que salió desde lo más profundo de su ser. Se lanzó fuera de la cama y encendió la luz del cuarto con manos temblorosas. La claridad inundó el espacio, y lo que vio la dejó sin aire. Doña Carmen estaba de pie junto a la cuna, con su ropa de dormir completamente manchada de sangre. Sus ojos seguían siendo rojos y brillantes. Tenía colmillos largos que sobresalían de su boca. En sus manos sostenía a la bebé. Yola corrió hacia ella gritando, pero doña Carmen retrocedió y le habló con una voz que no parecía humana. Era rasposa y profunda. Le dijo que tenía mucha hambre, que llevaba años sin alimentarse bien, que necesitaba la sangre de los recién nacidos para seguir viviendo. Dijo que su nieta era perfecta, dulce y llena de vida. El horror fue demasiado para Yola. Sus piernas dejaron de sostenerla y cayó al piso inconsciente. No supo cuánto tiempo estuvo así. Cuando abrió los ojos nuevamente, la luz del cuarto seguía encendida, pero todo estaba en silencio. Se incorporó con dificultad y miró hacia la cuna. Estaba vacía. Las sábanas estaban empapadas de sangre. En el piso había manchas rojas que formaban un rastro que salía del cuarto. Cruzaba la sala y se dirigía hacia el patio trasero. Yola se levantó tambaleándose y siguió el rastro. Las manchas la llevaron hasta el fondo del solar, donde el terreno terminaba abruptamente en una barranca profunda. La oscuridad era total. No había luna esa noche. Yola gritó el nombre de su hija una y otra vez, pero solo el eco le respondió. Sin pensarlo, comenzó a bajar por la ladera empinada. Las piedras se desprendían bajo sus pies y las ramas le rasguñaban la piel. No le importaba. Solo quería encontrar a su bebé. Bajó y bajó en medio de la negrura, tropezando, cayendo, levantándose de nuevo. Lloraba y gritaba sin parar. Su mente estaba rota. Ya no razonaba. Solo actuaba movida por la desesperación de una madre que ha perdido a su hijo. 2 días después, un grupo de vecinos que buscaba leña encontró el cuerpo de Yola al fondo de la barranca. Había caído sobre unas estacas de madera que antiguos mineros habían dejado clavadas en el suelo. Las estacas le atravesaban el pecho. Tenía los ojos abiertos y el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Su boca estaba abierta como si hubiera estado gritando hasta el último momento. Nunca encontraron a la bebé. La casa de doña Carmen estaba vacía cuando las autoridades llegaron. No había señales de la mujer ni de la niña. Solo quedaron las manchas de sangre que nadie pudo limpiar completamente y el rumor que se extendió como fuego por todo el pueblo. Desde entonces, los habitantes de Mineral del Chico hablan en voz baja sobre lo que pasó esa noche. Algunos dicen que doña Carmen sigue viva, escondida en alguna cueva del monte esperando su próxima víctima. Otros aseguran haber visto una figura volando entre los árboles en las noches sin luna, con ojos rojos que brillan en la oscuridad. Y todos coinciden en algo. Nunca hay que dejar a un recién nacido sin bautizar en ese pueblo, porque las criaturas de la noche están siempre hambrientas y al acecho.
Lo que están por escuchar ocurrió en un pequeño pueblo minero del norte de México, durante el verano de 1987. Los hechos fueron documentados por las autoridades locales y permanecen sin explicación hasta el día de hoy. Los nombres han sido cambiados para proteger a las familias involucradas, pero los testimonios de los mineros y residentes coinciden en cada detalle. Esta es la historia de dos hermanos que se encontraron con algo que nunca debieron haber visto. Toño tenía 14 años y vivía con su familia en un pueblo rodeado de cerros áridos y minas abandonadas. Su hermano Mateo era 2 años menor, delgado y nervioso, pero siempre seguía a Toño a todas partes. Los dos compartían la misma habitación, las mismas tareas, y cada tarde, la misma rutina. Su padre trabajaba en la mina La Esperanza, a 3 kilómetros del pueblo, siguiendo una brecha de tierra que serpenteaba entre rocas y arbustos secos. El camino era solitario, polvoriento, y durante el día el calor lo volvía casi insoportable. Pero al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de los cerros, el aire se enfriaba y el silencio se volvía tan denso que hasta los pájaros dejaban de cantar. Todos los días a las 5 de la tarde, su madre preparaba un lonche envuelto en papel periódico y una cantimplora con agua fresca. Toño y Mateo tomaban el paquete y salían de casa rumbo a la mina. Era un trayecto que conocían de memoria. Pasaban frente a la tienda de Don Chuy, luego junto al Pozo Seco, después por el cementerio viejo, y finalmente entraban a la brecha que los llevaba directo a la entrada de la mina. Ese día, el 23 de julio, salieron como siempre. El cielo estaba limpio, de un azul intenso que empezaba a teñirse de naranja por el poniente. Mateo iba pateando piedras, distraído, mientras Toño cargaba el lonche bajo el brazo. Ninguno de los dos hablaba mucho. Estaban acostumbrados al silencio del camino. Llevaban caminando unos 20 minutos cuando escucharon algo extraño. Un sonido débil como un quejido, que venía de entre los matorrales a un costado de la brecha. Toño se detuvo en seco, y Mateo chocó contra su espalda. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo. «Cállate, escucha». Ambos se quedaron quietos. El viento movía las ramas secas, pero debajo de ese sonido había otra cosa. Un llanto. Suave, entrecortado, como el de alguien que ha llorado durante horas y ya no le quedan fuerzas. «Es una mujer», dijo Mateo en voz baja. Toño miró hacia los matorrales. No se veía nada, solo sombras alargadas por el sol que ya se ocultaba. Pero el llanto continuaba. Venía de un punto fijo, apenas unos metros adentro del monte. «Tal vez se cayó», dijo Toño, «o se perdió. No deberíamos meternos ahí», respondió Mateo con la voz temblorosa. Pero Toño ya había dado un paso fuera del camino. Sentía curiosidad, pero también algo más, una especie de obligación. Si alguien estaba herido, no podía simplemente seguir caminando. Su padre siempre les decía que en el pueblo todos se cuidaban entre sí. «Espérame aquí si quieres», le dijo a su hermano. Mateo negó con la cabeza y lo siguió, aunque cada paso lo daba con miedo. Se abrieron paso entre las ramas secas esquivando espinas y piedras sueltas. El llanto se hacía más claro. Ahora podían distinguir palabras entrecortadas. «Por favor, ayúdenme, me perdí». Era la voz de una anciana, ronca, quebrada por el cansancio. Finalmente la vieron. Estaba sentada en el suelo recargada contra una roca grande con las piernas dobladas y la cabeza gacha. Llevaba un rebozo negro que le cubría casi todo el cuerpo. Temblaba. «Señoras, ¿está bien?», preguntó Toño acercándose despacio. La mujer levantó una mano temblorosa, como pidiéndoles que se acercaran más. «Ayúdenme, muchachos. No puedo levantarme, llevo horas aquí». Mateo se quedó atrás con los puños apretados. Algo en la escena no le gustaba. Tal vez era la forma en que la mujer temblaba, demasiado exagerada, o tal vez el hecho de que no había huellas alrededor de ella, como si hubiera aparecido ahí de la nada. Toño, en cambio, sintió lástima. Se acercó un poco más. «¿Qué le pasó? ¿De dónde viene?». La mujer no respondió de inmediato. Seguía temblando con la cabeza gacha, pero entonces, lentamente, comenzó a levantar el rostro, y Toño sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Los ojos de la mujer eran completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo un blanco lechoso que parecía brillar con luz propia.
Su piel estaba pálida, casi gris, y tenía arrugas profundas que le cubrían el rostro como grietas en la tierra seca. Pero lo peor fue su sonrisa, lenta, amplia, mostrando dientes largos, afilados, amarillentos, demasiados para una boca humana. «Gracias por venir solos», dijo con una voz que ya no sonaba a anciana sino a algo gutural, grave, inhumano. El rebozo cayó al suelo. El cuerpo de la mujer comenzó a estirarse. Sus huesos crujieron con un sonido horrible, como ramas rompiéndose. Sus brazos se alargaron, sus dedos se volvieron garras negras, y su espalda se arqueó de una forma imposible. La piel se le desprendió en algunos lugares, dejando ver algo oscuro y viscoso debajo. Mateo gritó. Detrás de la mujer, entre las sombras surgieron otras dos figuras. Altas, delgadas, con los mismos ojos blancos y la misma sonrisa afilada. Se movían con movimientos entrecortados, como marionetas rotas. «¡Corre!», gritó Mateo y salió disparado hacia la brecha. Toño quiso moverse, pero sus piernas no respondieron. El miedo lo tenía clavado en el suelo. Sintió unas manos frías, huesudas, sujetarle los hombros desde atrás. Un aliento pútrido le rozó la nuca, y entonces, un dolor agudo profundo le atravesó el cuello. Mateo corrió como nunca en su vida. Sus pies golpeaban la tierra seca levantando nubes de polvo. Las ramas le arañaban los brazos y la cara, pero no sentía nada. Solo podía escuchar su propia respiración entrecortada y los latidos de su corazón retumbando en sus oídos como tambores. Detrás de él, entre los matorrales, escuchó un grito. Era Toño, un grito que se cortó de golpe como si alguien le hubiera tapado la boca. Mateo quiso voltear, quiso regresar, pero sus piernas seguían corriendo por instinto, alejándolo cada vez más de su hermano. Las lágrimas le nublaban la vista. Tropezó con una piedra y cayó de rodillas, raspándose las manos. Se quedó ahí un momento, jadeando, sintiendo el sabor a sangre en la boca. Todo su cuerpo le pedía que se quedara quieto, que se escondiera, que desapareciera. Pero entonces escuchó algo más. Pasos. No eran pasos normales. Sonaban arrastrados, lentos, pero se acercaban rápido. Demasiado rápido. Como si lo que fuera que venía detrás de él no necesitara correr para alcanzarlo. Mateo se levantó de un salto y siguió corriendo. Ya podía ver la brecha principal a unos metros. Si lograba llegar ahí, si lograba alcanzar la mina, tal vez los hombres podrían ayudarlo. Tal vez podrían salvar a Toño. Salió de entre los matorrales y pisó el camino de tierra. Sus piernas temblaban tanto que casi vuelve a caer, pero se mantuvo en pie. Miró hacia atrás por un instante. Y las vio. Las tres figuras salieron del monte. Ya no caminaban agachadas ni encorvadas. Ahora estaban completamente erguidas, altas como árboles flacos, con los brazos colgando hasta casi tocar el suelo. Sus cabezas se movían de lado a lado, como buscándolo. Y cuando lo vieron, las tres sonrieron al mismo tiempo. Mateo sintió que las piernas se le doblaban, pero apretó los dientes y corrió con todas sus fuerzas hacia la mina. El sol ya se había ocultado por completo. La luz del día se desvanecía rápido, dejando solo un resplandor anaranjado en el horizonte. Las sombras se alargaban sobre la brecha como dedos oscuros que intentaban atraparlo. Corrió durante lo que le pareció una eternidad. Sus pulmones ardían. Sentía punzadas en el costado, pero no se detuvo. Finalmente, a lo lejos, vio las luces de la mina. Pequeños puntos amarillos que parpadeaban entre las rocas. Escuchó voces. Hombres hablando. El sonido de picos golpeando piedra. ¡Ayuda!, gritó con la voz rota. ¡Ayúdenme! Los hombres dejaron de trabajar. Uno de ellos, un minero de barba gris llamado Don Refugio, salió de la entrada con una linterna en la mano. ¿Quién anda ahí?, gritó. Soy yo, Mateo, por favor, ayúdeme. Don Refugio reconoció la voz y corrió hacia él. Otros 4 mineros lo siguieron, algunos con palas, otros con lámparas de mano. Mateo llegó hasta ellos y se dejó caer de rodillas, sollozando, sin poder hablar. Don Refugio lo sostuvo por los hombros. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Dónde está tu hermano? Mateo señaló hacia atrás, hacia la brecha oscura, pero no le salían las palabras. Solo podía llorar y temblar. Cálmate, hijo, respira, ¿qué pasó?
Mateo tragó saliva intentando controlar el pánico. Había una mujer, una anciana, pero no era humana. Tenía los ojos blancos y se lo llevaron. Se llevaron a Toño. Los mineros se miraron entre sí. Don Refugio apretó la mandíbula. ¿Dónde exactamente? En los matorrales, antes del pozo seco. Ella estaba llorando y cuando nos acercamos, uno de los mineros, un hombre joven llamado Joaquín, encendió su linterna y la apuntó hacia la brecha. Vamos a buscarlo, ahorita. Don Refugio asintió y les hizo una señal a los demás. 6 hombres armados con palas, picos y lámparas salieron en dirección al lugar que Mateo había señalado. El padre de los muchachos, un hombre callado y fuerte llamado Roberto, salió corriendo de la mina al escuchar el alboroto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Toño? Mateo lo miró con los ojos rojos de tanto llorar. Lo siento, papá. Lo siento mucho. No pude hacer nada. Roberto sintió que el mundo se le venía encima, pero no dijo nada. Solo apretó el hombro de su hijo y salió corriendo detrás de los mineros. Caminaron por la brecha en silencio, con las linternas iluminando el camino. El viento soplaba frío ahora, levantando remolinos de polvo. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el crujir de las botas sobre la tierra y el tintineo de las herramientas. Cuando llegaron al lugar que Mateo había descrito, Don Refugio levantó su linterna y alumbró entre los matorrales. Y lo que vieron les heló la sangre. El suelo estaba manchado. Había un rastro oscuro, espeso, que se extendía desde las rocas hasta perderse entre las sombras. No era solo sangre, había algo más. Algo viscoso, brillante, que despedía un olor dulzón y podrido al mismo tiempo. Roberto se arrodilló y tocó una de las manchas con los dedos temblorosos. Es sangre de Toño. Junto al rastro había restos de tela, pedazos de la camisa que Toño llevaba puesta. Y más allá, entre las piedras, encontraron el lonche que habían llevado, aplastado, con el papel periódico desgarrado. Pero no había cuerpo. Joaquín alumbró más adentro, hacia donde el rastro parecía continuar. Ahí, marcadas en la tierra blanda, había huellas. Pero no eran huellas humanas. Eran largas, deformes, con dedos que se hundían profundo en el suelo. Algunas tenían 5 dedos, otras tenían 7. Todas terminaban en marcas afiladas, como garras. Las huellas se alejaban del camino, adentrándose en el monte, hasta perderse entre las rocas y la oscuridad. Don Refugio tragó saliva. Esto no es natural. Roberto se puso de pie con los puños apretados, temblando de rabia y miedo. Tenemos que seguir buscando. Mi hijo está ahí adentro. Pero ninguno de los mineros se movió. Todos miraban hacia la oscuridad con el mismo miedo en los ojos. Roberto, dijo Don Refugio en voz baja, si seguimos, tal vez no regresemos. Roberto lo miró con ojos llenos de desesperación. Es mi hijo. Don Refugio bajó la mirada. Lo sé, pero ya viste las huellas. Ya viste lo que dejaron. Si esas cosas todavía están ahí, no tenemos con qué defendernos. Roberto quiso gritar, quiso golpearlo, pero sabía que tenía razón. Miró hacia la oscuridad sintiendo un vacío enorme en el pecho. Toño, susurró, pero solo le respondió el silencio. Los mineros regresaron al pueblo esa misma noche con las manos vacías y el rostro pálido. Roberto caminaba en silencio, con la mirada perdida, sosteniendo entre sus manos los pedazos de tela que habían encontrado. Mateo iba a su lado, cabizbajo, sintiendo un peso enorme sobre los hombros. Sabía que su hermano no regresaría. Cuando llegaron a la casa, la madre de los muchachos salió corriendo al verlos. Se llamaba Rosa, y al ver que solo venían Roberto y Mateo, soltó un grito desgarrador que despertó a medio pueblo. ¿Dónde está Toño? ¿Dónde está mi niño? Roberto no pudo responder. Solo la abrazó mientras ella lloraba contra su pecho, golpeándolo con los puños, preguntando una y otra vez por su hijo. Mateo se quedó afuera, sentado en el escalón de la entrada con la cabeza entre las manos. No podía dejar de ver una y una vez en su mente la sonrisa de aquella mujer. Los ojos blancos, los dientes afilados. El momento en que Toño gritó. Esa noche, Don Refugio reunió a varios hombres del pueblo en la plaza. Todos conocían historias de cosas extrañas que pasaban en los cerros.
leyendas que sus abuelos contaban sobre seres que vivían en las cuevas y salían al atardecer a cazar. Pero nadie pensaba que fueran reales. Hasta ahora, tenemos que avisar a las autoridades, dijo uno de los hombres. ¿Y qué les vamos a decir?, respondió otro. Que un monstruo se llevó al muchacho. Nos van a tomar por locos, pero no podemos quedarnos sin hacer nada. Al final decidieron que al día siguiente buscarían de nuevo, pero esta vez con más hombres con antorchas y escopetas. Irían preparados, pero cuando amaneció y el grupo se reunió para partir, algo los detuvo. En la entrada de la brecha, clavado en un palo, había un trapo negro. Era el rebozo que la anciana llevaba puesto. Estaba manchado de sangre fresca y olía a podrido. Junto al palo, escritas en la tierra con algo oscuro, había palabras torcidas, casi ilegibles. No regresan. Los hombres se miraron entre sí. Nadie quiso dar un paso más allá de ese punto. Don Refugio apretó la escopeta entre sus manos. Es una advertencia. ¿Entonces qué hacemos?, le preguntó Joaquín. ¿Dejamos que se salgan con la suya? Si entramos ahí nos van a hacer lo mismo que le hicieron al muchacho. Roberto, que había estado en silencio todo el tiempo, dio un paso al frente. Yo voy a entrar, aunque vaya solo. Don Refugio lo detuvo sujetándolo del brazo. No seas necio, Roberto. Si entras no vas a salir, y tu familia ya perdió a un hijo. No los hagas perder al padre también. Roberto sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón. Sabía que si entraba, moriría. Pero la idea de dejar a Toño ahí, solo, en manos de esas cosas, le partía el alma. Al final nadie entró. Pasaron los días, pasaron las semanas. Las autoridades llegaron, hicieron preguntas, revisaron la zona, pero no encontraron nada. Declararon a Toño como desaparecido. Dijeron que probablemente se había perdido en el monte y que tal vez un animal salvaje lo había atacado. Cerraron el caso, pero en el pueblo todos sabían la verdad. Mateo nunca volvió a ser el mismo. Dejó de hablar, dejó de salir de su casa. Por las noches despertaba gritando, diciendo que veía a su hermano de pie junto a su cama, con el cuello desgarrado, pidiéndole ayuda. Rosa tuvo que llevarlo con un curandero del pueblo vecino, quien le dio hierbas y rezos, pero nada funcionaba. Roberto dejó de trabajar en la mina. No podía volver a pasar por esa brecha sin sentir que algo lo observaba desde los matorrales. Algunos mineros dijeron que por las noches, cuando salían del turno, escuchaban pasos arrastrándose por el camino. Otros juraban haber visto sombras altas y delgadas moviéndose entre las rocas. Un mes después de lo ocurrido, un niño del pueblo desapareció. Tenía 8 años y se llamaba Julio. Estaba jugando cerca del cementerio viejo cuando su madre lo perdió de vista. Lo buscaron durante 3 días. Encontraron sus zapatos junto a la brecha, pero nada más. Desde entonces, ningún niño vuelve a caminar solo por ese camino. Los padres advierten a sus hijos que nunca se acerquen a los matorrales, que nunca respondan si escuchan llantos o voces pidiendo ayuda, que si ven a alguien en el camino al atardecer, corran sin voltear atrás. La mina. La esperanza cerró 2 años después. Los mineros dijeron que ya no se sentían seguros trabajando ahí. Decían que escuchaban rasguños en las paredes, que encontraban herramientas movidas del lugar, que a veces, en los túneles más profundos, sentían presencias observándolos desde la oscuridad. El pueblo sigue existiendo. La gente sigue viviendo ahí, trabajando, criando a sus familias. Pero todos saben que hay lugares a los que no deben ir, horas del día en las que no deben salir, y voces a las que nunca, nunca deben responder. Mateo, ahora un hombre adulto, sigue viviendo en la misma casa. Ya no habla de lo que pasó aquella tarde, pero cada año, el 23 de julio, enciende una vela en la ventana de su cuarto. Es una vela para Toño, para recordarlo, para pedirle perdón. Y cada año, cuando cae el atardecer, hay quienes juran ver algo en la brecha.